Hablaremos hoy un poquito de la historia de la radio en los hombres y en las cosas. Comenzamos con algo muy nuestro, el logotipo del Radio Club Morón. Esto es algo que lo hemos visto en las QSL, en los papeles, en la entrada del club. Y uno está tan acostumbrado a verlo que quizás no asocia la idea de que esto está referido a algo físico, a algo que en la radio en un momento determinado era común, corriente y usual. En síntesis, el logotipo que vemos aquí es esta válvula, que es un doble diodo, muy común en el comienzo de la radio como elemento rectificador. Esto era la base para que pudiéramos tener las tensiones continuas para alimentar las placas, pantallas y rejas de las válvulas que se han usado durante muchísimo tiempo. En el tiempo, precisamente, del comienzo, hay algunos apellidos que han perdurado por valores reales. Está Ohms, con la ley que aún nos gobierna, Maxwell con sus cálculos matemáticos, Fleming, Armstrong, Graham Bell, que marcaron con su ingenio, con su tesón, con su capacidad, la evolución de la tecnología en las comunicaciones. No por ser más importantes, sino simplemente por darles un ordenamiento. Vamos a comenzar con Jorge Simón Ohms, que es al científico que se le debe la formulación de la ley que lleva su nombre, que nos ayudó y es en la que se basa la mayoría de los cálculos primarios. Tenemos también a Hertz. Hertz es el que pudo, con su sencillo experimento de hacer saltar una chispa por excitación radioeléctrica a través de una pared, poder fundamentar la posibilidad de la transmisión de la energía radioeléctrica. Calculen ustedes lo difícil, lo complejo que puede haber sido, teniendo en cuenta que el receptor era algo primitivísimo, que tenía, como ustedes pueden ver, de acuerdo al dibujo, dos bolitas al final de dos conductores donde saltaba la chispa, que era la prueba fehaciente de que el fenómeno estaba ocurriendo. También está dentro de esos precursores Morse, a quien se le debe el alfabeto que para algunos puede resultar una amenaza silente para el cambio de categorías por la necesidad de aprender la parte de radiotelegrafía en diferentes velocidades, cosa que no es tan difícil. También está Marconi. Bueno, Marconi fue alguien que pudo hacer mucho más espectacular lo que estos científicos habían
podido conseguir en el laboratorio. Desde el momento que pudo hacer transmisiones extracontinentales y hacer cosas espectaculares como prender las luces a miles de kilómetros de distancia mediante señales radiotelegráficas, y otro tipo de cosas que en su época estaban marcando la posibilidad real, la comunicación de los barcos con tierra, que constituía un principio de conexión real para la ayuda. El primer caso fue el del Titanic, donde también podemos ver que hay aquí una foto de una estación de aquel entonces que está referido al año 1926. Menciona que funcionaba entre 32 y 75 kilociclos entre los navíos que estaban haciendo pruebas de comunicación. También tenemos la posibilidad de que ustedes puedan ver las fotos de un receptor producido por la firma Marconi, que es algo tan particular hoy que la tecnología ha cambiado en forma tan rotunda, que es todo un esfuerzo de imaginación que podamos ver en ese grupo de elementos algo que nos permitiera recibir una señal de radiocomunicaciones. Tenemos también la imagen de Graham Bell haciendo la prueba del teléfono, y resulta harto elocuente por los elementos, por la vestimenta, el tiempo transcurrido y lo espectacular que aquello debe haberle parecido a los que eran partícipes o testigos del fenómeno. Y por fin tenemos el caso del transmisor del pantógrafo de Canelli, que en 1866 permitía los contactos entre Lyon y París en forma terrestre. Tenemos ilustraciones de válvulas en el comienzo de su construcción. Aquí tenemos una válvula Forest Audion que está fabricada aproximadamente en 1911, cuya patente, según se puede observar por la Asociación de British Marconi y Telefunken, fue concretada el 6 de marzo de 1913. Se puede apreciar que la base tenía más que ver con el criterio de las válvulas incandescentes de iluminación que con la parte de transmisión o de recepción. Es una evolución que vamos a poder ir viendo a medida que veamos otras ilustraciones. Tenemos ya en esta ilustración dos válvulas que empiezan a tener las características comunes en cuanto a construcción física. Estas válvulas permitieron la posibilidad de la amplificación y por lo tanto la posibilidad de la recepción, de la transmisión y de toda la tecnología que a posteriori se produjo. Las válvulas que están en esta ilustración son dos rectificadoras. Esto permitió la independencia de la radio
del sistema de baterías para conseguir corriente continua. Es un poco, volviendo al comienzo de lo que hemos visto, el logotipo del club de la válvula rectificadora. Permitió además la posibilidad de que los equipos funcionaran sin problemas de zumbidos ni deformación. Tenemos en la ilustración una colección de válvulas Fleming utilizadas en su oportunidad por la compañía Marconi, que, como ustedes pueden apreciar, tienen las características de ser realmente primeras en su funcionamiento. Aquí tenemos la famosa radio galena, o sea, es constitutivamente una bobina, un condensador variable que era el responsable de la sintonía, el detector, que aquí lo tenemos ampliado, era una piedra galena, o sea, sulfuro de plomo, y un elemento que buscaba sobre la superficie de ese sulfuro de plomo una parte con cristal para producir la rectificación. Los auriculares, la antena, que por lo general estaba constituida por un alambre largo, lo más alto posible, y tierra, que en los casos comunes era la canilla del agua o el bombeador, y nos servía perfectamente para deleitarnos con algo que sin utilización de energía eléctrica funciona en forma permanente. A pesar de sus características simples, hasta el año 1944-45 era el receptor de emergencia en una cantidad de embarcaciones que por su porte no disponían de elementos más sofisticados. Esto y un transmisor de chispa eran los elementos que permitían en los momentos de emergencia la comunicación del barco en pedido de auxilio. Cuando hablábamos de equipos primitivos en transmisión, hablábamos de cosas así. Ustedes pueden ver, la base era de madera, con los elementos atornillados en la superficie. Estos clips se llamaban fan stroke. Aquí vemos los capacitores que no se soldaban, tenían tornillos de fijación, los condensadores variables, por fin las bobinas que junto con el condensador le daban la frecuencia de emisión, y el montaje, el sistema de derivación, de acoplamiento, recibía el nombre de las personas que habían hecho el desarrollo, y en aquel entonces Colpis, Meissner, Hartley eran nombres muy comunes y conocidos, ya que respondían a lo que en ese momento era más usado o estaba en boga, e inclusive no era nada raro discusiones muy acaloradas con respecto a diferentes virtudes que se le asignaban a unos y a otros, que corrían por cuenta de los que habían hecho la prueba en la mayoría de los casos. Aquí tenemos un circuito que, mediante el simple expediente de poner dos válvulas en lugar de una, tiene la posibilidad de multiplicar la potencia. Observando en detalle, se aprecia que tiene como criterio la construcción de los sistemas Armstrong, bueno, o sea, los grilla placa sintonizada. En su oportunidad,
estos circuitos que tenían como característica un sensible aumento de potencia sobre los de una sola válvula, funcionaban en push-pull, tenían también una mejor estabilidad de frecuencia dentro de lo que los autoexcitados eran capaces de producir. Volvemos a la ilustración que ya hemos visto, que es el Hall train. Vamos a ver aquí en detalle qué es qué cosa. Habíamos hablado del condensador variable y la bobina, que eran los responsables de fijar la frecuencia de funcionamiento. Vemos en el circuito que están ubicados como L2, L1 y C1. Estos son los elementos en el circuito. Bien, volvemos a la ilustración. Tenemos la válvula. Vamos nuevamente al circuito y la válvula está constituida por este dibujo. Como se puede observar, es un triodo. Luego tenemos en la ilustración el center tap, que se utilizaba para no tener problemas de zumbido de filamento. Vamos al circuito y lo tenemos ubicado aquí, que era un punto medio para referirlo al sistema o de negativo o de manipulador. Volvemos a la ilustración y vemos la resistencia y los condensadores. Vamos al circuito y vemos la resistencia y los condensadores fijos. Esto es técnicamente lo que vemos en la ilustración y que en su oportunidad permitió a muchísima gente durante mucho tiempo hacer los DX que hoy hacemos con transistores, chip y demás. Tenemos sobre la mesa un pequeño muestrario de válvulas que tienen algunas características particulares que son dignas de mención. Por ejemplo, esta válvula junto con esta otra, ambas son triodos que tienen aproximadamente unos entre 55 y 65 años de construidas. Naturalmente todavía funcionan. Por fin, le evolucionó la técnica y tenemos válvulas que tienen esta construcción, que eran usadas por lo general en receptores, que también cuentan en su haber con aproximadamente unos 50 años. Tenemos esta que como característica no tiene filamento, es una válvula reguladora gaseosa de 150 volts. Nos servían para estabilizar las pantallas. Aquí se puede apreciar otra construcción que en este caso lo que queda expuesto, la parte externa, es la grilla supresora. Por eso tiene esa construcción perforada y no la construcción sólida que tienen las placas. Podemos ver dos válvulas que son exactamente iguales. Son dos válvulas doble diodo. Una es metálica en su continente externo y la otra es de construcción de vidrio. Por lo general,
las válvulas metálicas, de las que aquí tenemos varias, eran utilizadas en equipos de guerra. Tenían como características ser muy rústicas y tener la posibilidad de funcionar en condiciones bastante marginales, cosa que realmente cumplían, ya que la prueba de calidad era muy exigente. Tenemos válvulas especiales para VHF, ustedes sepan disculpar. En este caso es una válvula moderna que funciona hasta 200 mega con una potencia de aproximadamente unos 70 vatios, y esta es un triodo que funciona hasta 500 mega. Son construcciones bastante antiguas. Aquí tenemos lo que en algún momento fue el sueño o la meta a la que se deseaba arribar, con un par de 813, que es la válvula que yo tengo en la mano, y unos 2500 volts. Se tenían equipos de 1 kilowatt de input. Esta es una válvula 803, es la misma 813 con una construcción física más grande, lo que le daba una capacidad interelectródica que imposibilitaba su uso a plena potencia en 10 metros. Y por fin tenemos una válvula intermedia, la 814, una sola de estas válvulas con 1500 volts maneja aproximadamente unos 150 watts de output. El Radio Club Morón ha querido, al mostrarles todo esto, bucear un poquitito en la historia de la radio, a los efectos de que cosas que no tienen la posibilidad de ser vistas comúnmente por la gente que recién se inicia en el hobby, no quede después mayores muestras de cómo fue en los hechos. Todo esto usado con criterio puede tener un funcionamiento similar al de cualquier equipo sofisticado de hoy, y nos daría la posibilidad de la parte artesanal que nos iguala desde el punto de vista de que hubiera diferencias económicas, ya que nos ha guiado siempre la idea de que la radio es algo que tiene que ver con un sentimiento y con un concurso de ideales, y no precisamente que esté refrendado o posibilitado solamente por el factor económico.